Lesson Series Introduction. Introducción a la serie de lecciones. In English and Spanish, as with many other languages, there are literally hundreds of words which you already know. En inglés y español, como en muchos otros idiomas, hay literalmente cientos de palabras que ya sabes. These words are called cognates. Estas palabras se llaman cognados. There are two types of cognates: perfect cognates, words which have the same meanings and are spelled the same way but have a different pronunciation and. Hay dos tipos de cognados: cognados perfectos, las palabras que tienen los mismos significados y se escriben de la misma manera, pero tienen una pronunciación diferente, y near perfect cognates, which will be shown in future lessons. cerca de los cognados perfectos, que se mostrarán en futuras lecciones. The following is lesson 1 of 40 lessons using words you already know and sentences using essential parts of speech necessary for common, everyday conversations. La siguiente es la lección 1 de 40 lecciones que usan palabras que ya conoce en oraciones que usan las partes esenciales del habla necesarias para conversaciones cotidianas comunes. Actor. 1. Today I was walking in a park, and while I was there, I met a mime actor. Actor. 1. Hoy estaba caminando en un parque, y mientras estaba allí, conocí a un mimo actor. 2. A mime actor tells a story using body motions instead of using speech. 2. Un mimo actor cuenta una historia usando movimientos corporales en lugar de usar el habla. 3. I was extremely impressed, and I have decided I want to become a mime actor. 3. Me impresionó mucho, y he decidido que quiero convertirme en un actor mimo. 4. At my earliest opportunity, I searched the internet to find out how I could become a mime actor. 4. En mi primera oportunidad, busqué en internet para descubrir cómo podía convertirme en un actor mimo. 5. I found several resources, and now I am positive that I will become a mime actor. 5. Encontré varios recursos, y ahora estoy seguro de que me convertiré en un actor mimo. Admirable. 1. The meaning of admirable is deserving respect or approval. Admirable. 1. El significado de admirable merece respeto o aprobación. 2. The following sentences describe how admirable is used in sentences. 2. Las siguientes oraciones describen cómo admirable se utiliza en oraciones. 3. He is admirable because he is a very conscientious employee. 3. Es admirable porque es un empleado muy concienzudo. 4. She is admirable because she is a very patient person. 4. Es admirable porque es una persona muy paciente. 5. My teacher told me that I am admirable because I am a well-disciplined individual. 5. Mi maestro me dijo que soy admirable porque soy una persona bien disciplinada. Agenda. 1. The word agenda has several meanings. Agenda. 1. La palabra agenda tiene varios significados. 2. An agenda can be a list of items to be discussed in a meeting. 2. Una agenda puede ser una lista de elementos que se discutirán en una reunión. 3. An agenda helps you to organize important items you want to discuss. 3. Una agenda le ayuda a organizar los elementos importantes que desea discutir. 4. Sometimes, creating an agenda requires time and thought. 4. A veces, crear una agenda requiere tiempo y pensamiento. 5. Another meaning for an agenda is a well-defined plan. 5. Otro significado para una agenda es un plan bien definido.
Alcohol. 1. Alcohol is a combustible fluid that comes in many forms. Alcohol. 1. El alcohol es un líquido combustible que viene en muchas formas. 2. Alcohol could be in the form of an anesthetic. 2. El alcohol podría estar en forma de anestésico. 3. Alcohol as an anesthetic cannot be ingested, meaning, swallowed. 3. El alcohol como anestésico no puede ser ingerido, es decir, tragado. 4. Alcohol that can be ingested is usually found in liquors. 4. El alcohol que puede ser ingerido generalmente se encuentra en licores. 5. Beer, whiskey, and other liquors are forms of ingestible alcohol. 5. La cerveza, el whisky y otros licores son formas de alcohol ingerable. Altar. 1. The word altar has multiple meanings. Altar. 1. La palabra alterar tiene múltiples significados. 2. Altar when used in conjunction to religion means, a table in a religious ceremony or church. 2. Alterar cuando se usa junto con una religión significa, una mesa en una ceremonia religiosa o iglesia. 3. For example, candles are placed on an altar in a church or temple. 3. Por ejemplo, las velas se colocan en un altar en una iglesia o templo. 4. The word altar can also be used to define differing states of existence. 4. La palabra alterar también puede usarse para definir diferentes estados de existencia. 5. An example of a differing state of existence is an alter ego. 5. Un ejemplo de un estado de existencia diferente es un alter ego.